Muy buenos días, mis estimados jóvenes. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a hacer el cálculo de la media, mediana y moda para los datos agrupados. Entonces, para tal efecto tenemos este problema que la letra indica, ¿no? El centro de estudiantes de la carrera está por revisar el monto que los estudiantes invierten en textos originales cada año. 50 estudiantes aportaron las siguientes cantidades en dólares, ¿no? Ahí tenemos el registro de los montos que han vertido en el campo de dicha información, ¿no? Entonces tenemos que calcular ahora la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos. Entonces vayamos viendo. Para ello tenemos que construir en primer lugar la tabla de distribución de frecuencias, el cual tiene el detalle siguiente. A ver, lo primero que tenemos que hacer para la tabla de distribución de frecuencias es ver el rango de datos, ¿no? Vayamos calculando el rango. A ver, en primer lugar, entonces vamos a ver el rango acá. A ver, primero, calculemos el rango. El rango de los datos, ya sabemos cómo se determina. Es el valor del dato más elevado menos el valor del dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más elevado acá en el conjunto de datos que se ha colectado? 265. Excelente, 265. ¿Y el dato más Gracias. pequeño? 100. 100. Excelente. Entonces la distancia de datos que existe sería de 165. Ya, ese es el primer evento. ¿Cuál es el segundo paso, jóvenes, que hacemos para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias? ¿Qué hacemos? Buscar el número de intervalos. Ya, el número de intervalos. El número de intervalos está dado en este caso por la raíz de n. Ya, entonces vamos a decir, si quieren, el número de intervalos va a estar dada por la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto sale? Acá son 50. ¿Cuánto es la raíz de 50 aproximadamente? 7,07. 7.07. Ujú. Ya, entonces estaríamos redondeando a 1. Entonces lo redondearemos, ¿no? Esto. La cantidad de intervalos va a ser igual a 7. ¿Ya? Muy bien. El tercer paso. ¿Qué hacemos en el tercer paso, jóvenes? Hallamos el rango dije. No es el rango, sino es el famoso ancho de clase, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Eso. el ancho de clase no es nada más que el cociente del rango y entre el número de intervalos. Entonces tendríamos acá 165 dividido entre 7. ¿Ya? ¿Esto cuánto da? 23.5. 27.5. No lo escuché también. 23. 23.5 litros. Ya, 23.5. Y eso sería, a ver, si lo redondeamos, va a ser ¿a cuánto? ¿A cuánto nos redondea esto? 24. Ya, 24, ¿no? Listo. Entonces ya podríamos ahí hacer ya la tabla de distribución de frecuencias dentro de este ámbito. Ahí vayamos viendo. Y una vez aclarado ya los datos, vayamos a la tablita, que la voy a diseñar por acá. A ver, vamos a diseñarla por este otro lado. ¿Por qué está saliendo así? Ya.
Ya por ahí tenemos, está por acá. Ya. Y vayamos registrando la información. En nuestra tablita de datos voy a colocar esta connotación ya del límite inferior hacia el límite superior. Ya, acá vamos a colocar las frecuencias absolutas, las f sub is, dentro del conteo. Entonces vayamos viendo. El dato más pequeño, en este caso de estudio, es 100. Por favor, me van a ir ayudando. Acá tendríamos... a ver, un momentito. Ya, listo. Entonces tendríamos por acá, ¿no? El primer reglón iría desde 100 al 124. Luego tendríamos entonces del 124 al 148. Del 148 al 172. Por favor, me van a ir corrigiendo si es que hay algún errorcito. Del 172 al 196. Del 196 al 220. Del 220 al 244. Y finalmente del 244 al 268. ¿Ya están correctos los intervalos de clase, jóvenes? Sí, Lice. Sí, Lice. Excelente. Ahora entonces vayamos generando los totales por acá abajo. Ya, y por favor me tienen que ayudar con los conteos de los datos. Ya. Del 100 al 124, ¿cuántos datos hay, jóvenes? Aproximadamente. Sabemos que el 124 no lo toca, ¿no ve? Entonces, del 100 al 123, ¿cuántos datos han contado? 8. 8. 8. Excelente. 8. Del 124 al 147, ¿cuántos datos hay? 6. 6, muy bien. Acá me indican que en el siguiente dato es 13, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya luego me dicen que 5, Sí. 8, ¿estamos bien por ahí? 8, Sí, Lice. 7 y 3. Sí, Lice. Todo esto suma 50, por favor, vayan viendo. Sí, Lice. Sí, Lice. Excelente. Muy bien, suma 50. Ya eso es lo primero que tenemos que cuidar, les dije, ¿no? Dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces acá tenemos la famosa frecuencia absoluta. Ya, ahora, una vez que yo ya tengo la tabla de distribución de frecuencias, tengo que calcular lo que me pide, ¿no? Entonces, en primer lugar, acá vamos a decir inciso A, cálculo de la media. Cálculo de la media. Ya, media, promedio, ¿no? Media aritmética son los sinónimos que habíamos colocado acá. Entonces acá tiene un índice, ¿no? Un índice I que se refiere a los reglones, ¿no?
En este caso habría un primer reglón, un segundo reglón, un tercer reglón, un cuarto reglón, quinto, sexto y séptimo. Tendríamos 7 reglones, ¿no? Entonces el evento va de la siguiente forma. Para calcular la media de los datos agrupados, yo tengo que ver esta expresión. Decimos la media para datos agrupados no es nada más que la sumatoria, o si no directamente es 1. Vamos a colocarlo bien, es 1 sobre el tamaño muestral por la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, que es el número de k filas, ¿no? De x sub i por f de x sub i. Necesito esos productos ya para calcular la media. Entonces acá yo solamente tengo la frecuencia absoluta, entonces vamos a calcular los x sub i. Los x sub i, cuando yo tengo una tabla de distribución con datos agrupados, se calculan bajo la siguiente fórmula, ¿no? A ver, vayamos viendo cómo se calcula un x sub i. A ver, tendríamos acá x sub i es igual, ¿no? El x sub i no es nada más que el promedio de los intervalos de clase, ¿no? De los extremos. 100 más 24 dividido entre 2, ¿cuánto es? 112. 112. Ese es el representante de clase de ese intervalo, ¿ya? 112. Vamos a anotarlo bien, por favor, para que no haya ninguna complicación. Ahora 24 más 148 dividido entre 12. 136. Ya, 136. Aquí, ¿cuánto da en el siguiente? 160. 160. Acá debe dar 184. En el siguiente. 208. 208. En el subsiguiente. 232. 232. Y el último. 256. 256. Excelente. Ya, a ver. Voy a tratar de acomodar bien este dato. Para que esté bien ordenadito lo voy a traspasar por acá. Porque esa columna la voy a reservar para la frecuencia absoluta acumulada. Vamos viendo por acá. Por acá. Bien. Ahora lo que yo necesito es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces tendríamos acá el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto me da 8 por 112? Vayan calculando por favor, los demás también. 896, licenciado. Me escucho muy lejos, señorita, un poquito más fuerte. 896, licenciado. Ya, 896. 896. Ya, 6 por 136. 816. Ya, 816. 13 por 160. 2080. 2080. 5 por 184. 920. 920. 8 por 208. 1664. 1664. 7 por 232. 1624. 1624.
Finalmente 3 por los 156. 768. 768. Ahora tenemos que sumar todo esto para colocar ya el dato en la posición correspondiente. A ver, vayamos sumando, por favor. Ocho mil setecientos sesenta y ocho. Excelente. 8000. 768. 700, exacto. Muy bien, entonces volvemos a la media. Y acá tendríamos 1 sobre n. Nuestro tamaño muestral para este caso es 50. Y la sumatoria, acá dice por la sumatoria de el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, nos da un valor de 8768. ¿Cuánto da, por favor, esta operación? Hay que dividirlo entre 50. 175.36. Ya, 175.36, ¿no? Entonces, este es un dato cuantitativo continuo, pero los datos que hemos cotejado son discretos, entonces tenemos que redondear a la fuerza. Estaríamos hablando de 175 si redondeamos, ¿no? Entonces, la conclusión sería que en promedio, vamos a decir acá, interpretación, ya interpretación, vayamos anotando acá lo que tiene que ser. Vamos a decir en promedio, un estudiante invierte en textos originales bolivianos 175. Vamos a tratar de que la conclusión esté por ahí. Ya, entonces esa sería la interpretación a este resultado. Ya, es fácil calcular la media. Vayamos viendo ahora el evento de la mediana. Bueno, vayamos colocando acá, inciso B, cálculo de la mediana. Cálculo de la mediana. Ya, entonces ya tendríamos que a estas alturas memorizar las fórmulas, ¿no? A ver, la mediana de una variable de estudio X no es nada más, si recordamos era acá el límite inferior del reglón que vamos a seleccionar más n medios, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿no? Todo eso por el ancho de clase del reglón que vamos a seleccionar sobre la frecuencia absoluta del reglón que vamos a seleccionar. ¿Estamos de acuerdo con la expresión? Sí, Lice.
Muy bien. Entonces, el primer paso para la mediana es calcular n medios, ¿no? No, no es eso, me indican. Están en lo correcto porque lo primero que tenemos que calcular es en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tenemos que llenar la columna correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas f sub i mayúscula. En este caso tendríamos acá 8, 8 más 6, 14, 14 más 13, 27, 27 más 5, 32, 32 más 8, esto es 40, 40 más 7, 47, más 3, 50. Excelente. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es construir esta columna y posteriormente tenemos que calcular el valor de n medios. N medios, 50 entre 2, eso es 25. Y una vez que tengamos en la mente ese valor de n medios, que es igual a 25, buscamos el primer mayor a ese valor. El primer mayor a 25 es este de acá, el 27. Una vez que hemos ubicado a ese primer mayor, resaltamos el reglón, este reglón, del cual se va a extraer todos los datos, ¿no? ¿Ya? Ahora, no sé si se recuerdan, habíamos hecho un esbozo de un ganchito por acá, hacia arriba, para tratar de sacar los datos totales en el problema. Entonces vayamos viendo. Seleccionemos los datos. A ver, ¿quién es el límite inferior de ese reglón resaltado? ¿Cuánto vale? 148. Excelente, 148. Más n medios. N medios ya sabemos que es 25. Menos este f sub i menos 1 es el ganchito. Es ese valor 14 que está indicando ahí con la línea color azul. Por, ¿cuánto es el ancho de clase de ese reglón? 24. 24. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta de ese reglón? 13. 13. Listo. De ese reglón sale todo y del ganchito, ¿no? Y ahora, ¿cuánto da todo esto? Por favor, vayan colocando en sus maquinitas y me indican. A ver, ¿cuánto da? $168,31. Ya, 168.31, 31. día 3. Esto ya saben que tenemos que redondearlo por el tipo de dato que tenemos. Sería 168. Y entonces ahora tenemos que interpretar también este resultado. Ya como la media calcula la mitad de la muestra con respecto a la otra mitad, entonces tenemos que hablar de esas mitades. Entonces, generalmente vamos a decir, ¿no?, el 50%, que es la mitad, por si acaso, 50% de los estudiantes invierten a lo sumo, ya, a lo sumo, bolivianos 168. Invierten a lo sumo bolivianos 168. Y el restante, obviamente 50%, invierten más de 168, ¿no? Eso es lo que se puede concluir con la mediana.
¿Ya? Entonces generalmente vamos a hablar de una mitad. Ustedes pueden hablar si quieren de la mitad que está por encima de 168, ¿no? El 50% de los estudiantes invierten en textos originales, si quieren, bolivianos 168. Listo. Excelente. Ya. Finalmente, entonces vayamos ahora al cálculo de la moda. Ya anotemos por acá. Inciso C. Cálculo de la moda. Ya entonces la moda también tiene una expresión o una fórmula para datos con intervalos de clase. Podemos decir que la moda de la variable de estudio X es igual. Se definía como el límite inferior del reglón que vamos a seleccionar más delta sub 1 sobre delta 1 más delta 2 multiplicado por el ancho de clase sub i. ¿Estamos de acuerdo con la fórmula para la moda? ¿O le falta algo? Ya acá por el chat me indican que todo está correcto. Ya entonces para calcular la moda en datos agrupados, lo primero que tengo que hacer es ubicar al f sub i más elevado, o sea, al máximo de las frecuencias absolutas. Entonces, si observan ustedes en esta parte, ese máximo coincide también con el reglón donde está la mediana, ¿no? Una vez que hemos seleccionado al máximo valor, pintamos el reglón que va a coincidir con ese mismo trazado. Hacemos los dos ganchitos, tanto acá y tanto acá, ¿no?, para el cálculo de los deltas, y empezamos a sustituir los datos. El límite inferior de ese resaltado es 148. Vayamos anotando bien, hay un errorcito ahí. 148 más, acá tendríamos delta 1. Delta 1 no es nada más que la resta de 13 menos 6. ¿Ya? 13 menos 6 sería 7. Ese 7 se repite acá abajo. Más delta sub 2. Delta sub 2 es la resta de 13 menos 5. En este caso sería 8. Por el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase en este evento es 24. Y ahí listo, solamente hay que hacer esa operación pequeña. Y ya estaríamos con el resultado de la moda. A ver, ¿cuánto nos da la moda ahí? 159.2. Ya, 159.2. Redondeamos este aspecto a 159. Entonces, podemos también ya dar la conclusión para este problema. Por acá abajito vamos a concluir. Podríamos dar como una conclusión. Cuidado que me estén diciendo, ¿no? Está de moda gastar o invertir 159 bolivianos, ¿no? Podríamos decir que un estudiante, ¿no?, o frecuentemente, ¿no?, los estudiantes invierten bolivianos 159 en la compra de textos originales, ¿no? Si quieren, ¿no?, en la compra
de textos originales. Entonces, la palabrita frecuentemente es que este dato de 159 debe ser tal vez el dato que realmente más debería apreciarse en la recolección de datos, ¿no? Pero es un estimado, debería estar entre 159 y 160, ¿no? No sé si está bien el valor calculado, a ver, vayan verificando porque tal vez tengamos un errorcito en los cálculos. A ver, vayan revisando por ahí los demás y corroboran la información. Singe la moda sale 159.2. Excelente, muy bien. Entonces, ese sería un resumen de todas las tres tareas que tenían con respecto a estos estimadores, ¿no?, que están dentro de una muestra. No sé si hay consultitas, jóvenes, con respecto al cálculo de estos indicadores para datos agrupados. Bueno, me alegra que no haya consultas, me indica que todo está claro. Excelente. Bueno, entonces así se calculan los datos, estos indicadores cuando hay una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase, y también les estoy dando las interpretaciones que suelen darse a un determinado problema.